Hoy me levanté con ganas de hablar acerca de los logaritmos, que por cierto, logaritmos es una de estas ideas bastante sorprendentes que tienen las matemáticas, aunque logaritmo sea una de estas palabras extrañas que hay en matemáticas y nada común en el lenguaje que utilizamos cotidianamente, como hipotenusa, por ejemplo. Pero bueno, la palabra logaritmo como ritmo, ¿te das cuenta? Logaritmo tiene ritmo. Bueno, ya estoy divagando un poco, pero logaritmos, vamos a hablar de logaritmos. Y realmente un logaritmo no es más que la forma inversa de pensar una exponencial. Y sé que esto suena muy metafóricamente hablando, así que vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo me tomo 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. Tú y yo y todos sabemos que 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2, lo cual es 4 por 2, lo cual es 8. 2 no z. Parece una z, pero aquí ya tengo un 2. Bueno, si hablamos el lenguaje de logaritmos, lo único que estoy diciendo es que el logaritmo en base 2, y digo log, abreviando la palabra logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. O dicho de otra manera, fíjate bien, ¿a qué potencia tengo que elevar el 2, es decir, mi base, para que me dé 8? Y bueno, la respuesta es 3. Inclusive te lo podrían poner así, log 2 de 8, ¿quién es? Y en ese momento tú piensas, a ver, 2 elevado a qué potencia me da 8. Pues 2 por 2 es 4 por 2 es 8, por lo tanto son 3. 2 elevado a la potencia 3 es igual a 8. Y entonces ponemos de respuesta 3. Y si te das cuenta, es hablar de la función exponencial, de la misma función exponencial, solamente que visto de una manera distinta. Por ejemplo, vamos a ver, así que mejor vamos a verlo con otro ejemplo. Si yo me tomo el logaritmo, el log en base 4 de 64, y te digo, ¿quién es? ¿Quién es log en base 4 de 64? Y nosotros lo que queremos es encontrar el valor de la x. Pues lo que hay que pensar es en lenguaje de exponenciales y tal vez así podamos resolverlo. 4 elevado a la potencia x es igual a 64. 4 elevado a qué potencia me da 64. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, me vas a decir que x tiene que ser igual a 3. 4 elevado al cubo es lo mismo que 64. Por lo tanto, ya sé que el logaritmo en base 4 de 64 es exactamente igual que 3. Porque 3 es la potencia a la que tengo que elevar 4 para que me dé 64. Es decir, estamos pensando dos cosas muy parecidas, digo la exponencial, digo el logaritmo, pero pensados en sentidos inversos. Así que déjame ver otro ejemplo. Voy a borrar la pantalla y ahora voy a poner un logaritmo, a ver, un poco más difícil. Me voy a tomar el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10, que ahorita le vamos a poner nombre a este logaritmo, de algo así tremendo, como 1.000.000. Logaritmo en base 10 de 1.000.000. ¿Cuánto es esto? Así que vamos a decir que esto es igual a, no sé, a una pregunta. Y recuerda entonces que es mucho más fácil ver este mismo problema, pero pensado en un lenguaje exponencial. Es decir, 10 elevado a qué potencia me da 1.000.000. Lo que estoy buscando es la potencia, por lo tanto, pues pensémoslo así, 10 elevado a qué potencia me da 1.000.000. Y bueno, para esto hay que contar los ceros, ¿no? Tengo 1, 2, tengo 6 ceros, por lo tanto, 10 elevado a la 6 debe de ser igual a 1.000.000. 10 elevado a la 6 es igual a 1.000.000. Recuerda que esta es una de las propiedades de las potencias de 10. Lo único que hacemos es agregar cuantos ceros me diga la potencia. Entonces, puedo concluir, y lo que estoy diciendo es que el logaritmo en base 10 de 1.000.000 es igual a 6, porque 10 elevado a la 6 me da 1.000.000. O piénsalo de esta manera, 10 elevado a qué potencia me da 1.000.000. La respuesta es 6. La potencia tiene que ser 6. Y creo que ya poco a poco le vas agarrando más a este lenguaje de logaritmos. Así que vamos a ver un ejemplo un poco más difícil, pero no por eso menos entretenido. Me voy a tomar el logaritmo en base 1/2, log 1/2 de 1/8. ¿Cuánto es el valor de x? ¿A cuánto equivale esto? Y bueno, pues vamos a pasarlo primero al lenguaje de potencias. 1/2 elevado a la potencia x
Recuerda que lo que está después del signo igual es la potencia, tiene que ser igual a 1/8, como que se voltean. 1/8 pasa después del signo igual y x pasa como potencia, y me pregunto, ¿1 medio elevado a qué potencia me da 1/8? Y me vas a responder que esto es 3, 1 medio por 1 medio por 1 medio es lo mismo que 1/8, por lo tanto, ya puedo decir que el logaritmo en base a 1 medio de 1/8 es igual a 3. 1 medio elevado a la 3 es igual que 1/8, así que vamos a ver a otros nuevos ejemplos. Ya borré la pantalla y vamos a ver qué más puedo hacer con los logaritmos. Y entonces vamos a variarle. Ahora me voy a tomar el logaritmo en base x de 27, esto igual a 3. Y la pregunta es, pues, ¿qué base debo de tener? Ahora lo que no sabemos es la base, pero vamos a escribirlo en su lenguaje de potencias. X elevado a la 3 es igual a 27. ¿Y qué número si yo le elevo a la 3 me da 27? Bueno, inclusive podemos despejar a la x. La raíz cúbica de 27 es el valor de x. Y la respuesta de esto es 3. 3 elevado al cubo es igual a 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. O la raíz cúbica de 27 es 3. Y entonces ya podemos decir que el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Ya encontramos la base utilizando el lenguaje de potencias. Por eso el lenguaje de potencias es bastante útil. Así que vamos a ver otro ejemplo más. Este ejemplo me gusta. Voy a tomarme el logaritmo en base 100. Vamos a poner una base grandota. En base 100 ¿de quién? En base 100 de 1. Esto es igual a no sabemos. Logaritmo en base 100 de 1 es mi pregunta. Y bueno, ¿cómo puedo yo responder cuánto vale el logaritmo en base 100 de 1? Pues igual, pensando en potencias. Si yo digo que 100 lo elevo a la potencia signo de interrogación, a mi pregunta, esto es igual a 1, entonces voy a obtener la potencia. ¿Y 100 elevado a qué potencia me da 1? Pues bueno, si recordamos un poco las leyes de las potencias, hay una propiedad en las potencias que dice que todo número, pero todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, 100 elevado a la 0 es igual a 1. Y entonces ya sabemos cuánto vale el signo de interrogación. Logaritmo en base 100 de 1 tiene que ser igual a 0. A 0. De hecho, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es igual a 0. Recuerda que cualquier número elevado a la 0 es 1. A ver, ¿y qué tal si yo tomo cosas un poco más extrañas como esta? El logaritmo en base 2 de 0, ¿esto a cuánto es igual? Voy a suponer que es igual a x para que no nos perdamos. Logaritmo en base 2 de 0 es igual a x, esto quiere decir que 2 elevado a la x es igual a 0. Déjame escribirlo, 2 elevado a la x, esto tiene que ser igual a 0. ¿Y cuándo o con qué potencia, si elevamos 2 a esa potencia, nos da 0? Y la respuesta es que para ninguna potencia. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y después crece. Y para abajo me salen números muy chiquitos, como 1 medio, 1/4, 1/8, pero nunca me da 0. Por lo tanto, este logaritmo está indefinido. No está definido y no podemos pensar en él. Otro ejemplo de esto mismo sería este. Si yo tomo el logaritmo en base 3 de menos 1. Y me pregunto, ¿cuál es el logaritmo en base 3 de menos 1? Es decir, 3 elevado a qué potencia me da menos 1. Y la respuesta es que, pues nunca voy a encontrar una potencia a la cual si 3 elevo a esa potencia me dé menos 1. Siempre, cualquier potencia de un número positivo me va a dar un número positivo. Aunque yo le elevo una potencia negativa, 3 a la menos 2 es un noveno positivo. Por lo tanto, siempre que tenga una base positiva y quiera sacar el logaritmo de un número negativo, esto va a ser indefinido. Como en este caso, el logaritmo en base 3 de menos 1 es indefinido. No hay un valor para ello. Así que bueno, tengo todavía 1 minuto y medio y me da tiempo de hacer mis últimos 2 ejercicios, que es como acabar el primer módulo de logaritmos, la primera clase de logaritmos. Así que bueno, voy a pensar en este logaritmo. Vamos a tomarnos el logaritmo en base 8 de 1 sobre 64. ¿A cuánto es igual a esto? Y bueno, nosotros lo que sí sabemos es que el logaritmo en base 8 de 64, esto es igual a 2, porque 8 elevado al cuadrado, 8 elevado a la segunda potencia, es 64. Pues bueno, logaritmo en base 8 de 1 sobre 64, es decir, del inverso multiplicativo de 64, es igual a menos 2. La misma respuesta, pero con signo negativo, porque 8 elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre 8 elevado al cuadrado, que esto es lo mismo que 1 sobre 64, que es justo lo que quería encontrar, el valor de la potencia
potencia tiene que ser menos 2. Estoy diciendo que cuando yo me tomo el inverso multiplicativo de un número y a esto le saco el logaritmo, me va a dar la misma respuesta pero con signo contrario. Pero bueno, espero que hasta aquí ya tengas una idea de logaritmos, porque aquí se acaba el primer módulo de logaritmos. Así que en los siguientes videos vamos a ver más acerca de logaritmos. Nos vemos en el siguiente video.